a mezclar sus creencias ancestrales con rituales misteriosos, danzas llenas de energía y por supuesto un toque de magia. Así nació el vudú, una de las religiones y prácticas espirituales más fascinantes y malentendidas del mundo. El vudú tiene origen en África, específicamente en las regiones que hoy conocemos como Benín, Togo y Nigeria, donde las personas creían una conexión directa con los espíritus y los antepasados. Pero, como toda buena historia, el vudú no se quedó ahí. Se trasladó a América, primero a través de los esclavos africanos que llegaron al Caribe, y de ahí se fue extendiendo hasta encontrar su lugar en varios rincones del continente, cada uno con sus propios toques y versiones. El vudú en América. Cuando los esclavos africanos fueron llevados a las plantaciones del Caribe, la mezcla de sus creencias tradicionales con el catolicismo impuestos por los colonizadores dio origen en una nueva forma del vudú, llena de sincretismos. En lugar de rechazar el cristianismo, adaptaron sus santos a los espíritus africanos, creando una especie de catolicismo vudú, que se mantuvo vivo a través de las generaciones. Haití es uno de los países más conocidos por su práctica del vudú, donde se convirtió en una parte esencial de su cultura. De hecho, el famoso levantamiento haitiano en 1791 que ayudó a abolir la esclavitud en la isla comenzó en un ritual vudú. Además de la magia y los rituales, el vudú también involucra la adoración de espíritus, llamados Lua, y una profunda conexión con los muertos. Para los practicantes, el vudú es una forma de vida, de comprender el mundo y de interactuar con las fuerzas invisibles, aquellas que solamente podemos sentir. El vudú en México. Aunque el vudú no es originario de México, la llegada de esclavos africanos y la migración de diversas culturas ha dejado huellas en ciertas zonas del país, creando una fusión creencias que hoy podría ser llamada vudú mexicano, aunque no forma oficial, aunque no sería una forma oficial. Veracruz, en la costa del Golfo de México, en uno de los lugares más conocidos donde se ha conservado influencias africanas, esta zona fue un punto clave para la llegada de los esclavos durante la época colonial y con ellos trajeron sus creencias y rituales. El vudú mexicano, aunque no tiene la misma estructura formal que en Haití o Cuba, se ha mezclado con otras prácticas religiosas, como el catolicismo y el mestizaje indígena. Por ejemplo, los rituales de santería. También podrían colocarse las curaciones con hierbas, invocaciones de espíritus y habla con los muertos. También el uso de objetos simbólicos que pueden tener fuerzas de protección o de atraer fortuna. Algunas de estas características tienen una gran resonancia en algunas regiones de México, como en Veracruz y algunas partes del sureste. En la cultura popular mexicana, el vudú ha sido un tema recurrente en la historia de terror, películas, leyendas, aunque no es una práctica religiosa predominante, la fascinación por el vudú sigue viva, alimentando por películas de Hollywood y la literatura. Aunque el vudú se originó más o menos en el año 1601 en África y consolidándose en Haití, se ha esparcido por diversos lugares, impactando gran parte de México, principalmente a lugares como Veracruz. Aunque no se puede hablar de un vudú mexicano oficial, porque no tiene una organización central como la que sí hay en Haití, en Veracruz y otras zonas del sureste del país, las influencias africanas son muy visibles en las prácticas religiosas y mágicas. La santería, un tipo de culto que rinde homenaje a los espíritus africanos, pero con una mezcla de santos católicos, también tiene mucha presencia en estas regiones. Y ahí es en donde empieza lo interesante. Rituales con espíritus y ancestros. En el vudú mexicano, como en el de otras partes del mundo, se cree que los espíritus de los antepasados juegan un papel muy importante en algunas personas.
realizan rituales para invocar a los Loa, espíritus del vudú, y pedir favores o protección. Esto puede incluir danzas, cantos y hasta ofrendas. ¿Te imaginas una fiesta con los espíritus? Pues así se viven los rituales en algunas comunidades de México. La magia de las hierbas y el curandero. Una de las características más curiosas del vudú es la relación con las plantas y las hierbas mágicas. ¿Sabías que las personas a veces recurren a curanderos o hechiceros locales para hacer trabajos de magia? Estas personas conocidas como sanadores o brujos combinan elementos del vudú, el catolicismo y las tradiciones indígenas para hacer curas, hechizos de amor, protección e incluso para devolver la buena suerte. Es como si fuera un spa espiritual. Los muñecos vudú, pero estos no son como el de las películas. Tal vez hayas escuchado que el vudú usa muñecos para maldecir a las personas. Pues bien, en la cultura popular mexicana, el uso de muñecos en rituales vudú no se limita a lanzar maldiciones, como en las películas de terror. En algunos casos, los muñecos se utilizan para atraer buenas energías, curar enfermedades o incluso atraer el amor. Así que si alguna vez un muñeco de vudú, no te asustes, podría estar más relacionado con la protección que con una maldición. Y bueno, aquí van datos curiosos que te harán mirar el vudú de otra forma. Veracruz, tierra de magia. En la costa de Veracruz es común encontrar personas que en su día a día combinan rituales vudú con prácticas católicas. Eso da lugar donde las velas y los santos conviven con los espíritus africanos y los hechizos. Imagínate que vas a una fiesta, al mismo tiempo que escuchas marimba, alguien invoca un espíritu que es un espíritu protector. Esto resulta toda una mezcla explosiva y aquí podemos enfatizar con todo esto que es la globalización y choque de culturas. Que aunque unos estén en contra, yo creo que esto nos enriquece como México y como sociedad, ya que podemos aprender de otras culturas tan diversas y distintas como es el vudú. San la Muerte. Aunque no estrictamente es parte de vudú, la Santa Muerte tiene una influencia increíble en el imaginario popular de México. La figura de la Santa Muerte, una especie de santa de la muerte. También comparte algunas características con las creencias del vudú, de respecto hacia los espíritus y el más allá. Si alguna vez ves una figura de la Santa Muerte con velas y flores, es un ejemplo del choque cultural con el vudú y nuestra religión. El juego de la caña y otros hechizos. Un truco popular entre quienes practican el vudú en Veracruz es el uso de juego de caña. Se cree que este juego, al ser usado ciertas mezclas, puede traer suerte, alejar las malas energías o incluso hacer que alguien se enamore. ¿Quién diría que una caña de azúcar podría ser tan poderosa? Y por último, cine y vudú mexicano. El vudú ha sido retratado en muchas películas, pero lo curioso es que en el cine mexicano el vudú también tiene lugar en las películas de terror como El Vudú en 1957 y otras más. Han hecho que esta magia misteriosa siga siendo un tema de conversación, aunque muchas veces está mal relacionado con supuestos hechizos, maldiciones y mala suerte. También cosas como sacrificios sin sentido. Pero la realidad del vudú es otra, no siempre tiene que ser algo malo. Al final de cuentas, es una creencia que le da fuerza a sus creyentes. Ya como conclusión, en México el vudú se ha transformado en una función única de creencias africanas, católicas e indígenas, reflejando cómo la globalización ha permitido que las tradiciones de todo el mundo se mezclen y adapten. En esta mezcla cultural no solo enriquece el panorama espiritual del país,
sino que también resalta la capacidad de la cultura mexicana para incorporar influencias externas, transformándolas en algo nuevo y profundamente arriesgado en la identidad local.